La bala que atravesó el cuerpo de Selena Quintanilla no solo acabó con una vida, sino que fragmentó el alma de una nación. Fue un 31 de marzo, un día que prometía ser como cualquier otro en Corpus Christi, Texas, pero que se grabaría a fuego en la memoria colectiva, como el instante en que la inocencia y el futuro brillante de la música latina fueron arrebatados brutalmente. Fue un acto de celos, una traición sin precedentes, o la culminación de una serie de eventos oscuros que nadie quiso ver. La pregunta aún resuena en los pasillos de la historia, envuelta en el eco de su música que irónicamente se hizo más fuerte en el silencio de su ausencia. Aquella mañana fatídica, el sol apenas se alzaba, pero una sombra ya se cernía sobre el Dasein, un lugar que en lugar de descanso se convertiría en el escenario de una tragedia griega moderna. El roce de dos mundos. El de la estrella ascendente y el de su más leal, pero a la vez más peligrosa confidente, estaba a punto de colisionar con una violencia que nadie podría haber anticipado. El pánico, los gritos, la sangre, y luego el silencio ensordecedor de un sueño roto. Selena, la reina del Tex-Mex, yacía herida de muerte, y con ella una parte de la esperanza y la alegría de millones. Pero la historia de ese día no comenzó con la bala. Sus raíces se hundían mucho más profundo en las complejas redes de ambición, amor y una confianza mal depositada que se tejieron en torno a una joven que solo quería cantar. Yolanda Saldívar. Su amiga, su confidente, la presidenta de su club de fans, fue quien apretó el gatillo. Una traición tan íntima que la herida fue doblemente profunda. No era un enemigo lejano, sino alguien que había sido invitada al círculo más sagrado de Selena, a su familia, a su confianza. La grieta que se formó ese día no solo partió la vida de Selena en un antes y un después, sino que expuso la frágil línea entre la devoción y la obsesión, entre el apoyo incondicional y una codicia que carcomía desde dentro. El mundo se detuvo incapaz de procesar cómo un ícono tan vibrante, tan lleno de vida, podía ser extinguido por la mano de alguien tan cercano. La noticia corrió como pólvora, dejando a su paso un rastro de incredulidad y un dolor colectivo que trascendió fronteras y culturas. La bala no solo mató a Selena, sino que también asesinó la inocencia de una era, dejando al descubierto las sombras que a veces se esconden detrás del brillo más deslumbrante. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Una época de cambios, donde la música latina empezaba a buscar su voz en un panorama dominado por otras culturas. Ella era la menor de 3 hermanos criada en una familia mexicoamericana con raíces profundas en la música. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., un músico frustrado con sueños postergados, vio en sus hijos el potencial para cumplir los suyos. Desde muy pequeña, Selena mostró una voz prodigiosa, una capacidad innata para el canto que asombraba a todos los que la escuchaban. No era solo una niña cantando, era una fuerza de la naturaleza en ciernes. La familia con escasos recursos se unió para formar una banda, Selena y los Dinos. Abraham era el manager, el visionario, el motor detrás de todo. Su hermano, Abe, tocaba el bajo y componía. Su hermana Suzette, la batería. Los inicios fueron humildes, tocando en bodas quinceañeras y pequeños clubes de carretera, a menudo enfrentándose al rechazo y la indiferencia. Selena, con su sonrisa contagiosa y su energía desbordante, era el corazón del grupo, la chispa que encendía cada escenario, por muy pequeño que fuera. Aprendió a cantar en español fonéticamente, pues el inglés era su lengua materna. Esto no fue una barrera, sino una oportunidad para conectar con un público que anhelaba una estrella que los representara. Su música era una fusión vibrante de cumbia, pop, mariachi y R&B, un sonido fresco y auténtico que rompía moldes y estereotipos. No solo cantaba, sino que bailaba, irradiaba carisma y se conectaba con su audiencia de una manera que pocos artistas logran. A medida que Selena y los Dinos recorrían Texas, su fama crecía. Las cintas caseras y los pequeños discos empezaron a circular, y la gente hablaba de la niña que canta como un ángel y baila como el diablo. Su ascenso fue orgánico, impulsado por el boca a boca
y la devoción de sus primeros fans. En un mundo donde la música pop anglo dominaba las ondas, Selena se erigió como una embajadora cultural, una voz para los latinos de Estados Unidos y más allá. Su estilo, su carisma, su autenticidad. Todo en ella resonaba con una generación que buscaba identidad y representación. Era la chica de al lado, la hermana mayor, la amiga que todos querían tener, pero con un talento que la elevaba por encima del común de los mortales. Su música no era solo entretenimiento. Era un himno, una celebración de la cultura, una afirmación de la identidad. Su sonrisa era un rayo de sol, su voz, una melodía que sanaba y unía. Ella era la promesa de un futuro donde las barreras se desvanecerían y la música hablaría un lenguaje universal. La década de los 80 y principios de los 90 vieron cómo Selena se transformaba de una artista local a una sensación regional. Los premios Tejano Music Awards se convirtieron en su dominio, ganando año tras año, consolidando su estatus como la reina del Tex-Mex. Pero su ambición no conocía límites, y su talento era demasiado grande para quedarse solo en Texas. El mundo la esperaba, y ella estaba lista para conquistarlo nota a nota, baile a baile, sonrisa a sonrisa. Su impacto iba más allá de la música. Era un fenómeno cultural que empoderaba a las mujeres latinas, las inspiraba a soñar en grande y a romper barreras. Selena era más que una cantante. Era un símbolo de esperanza, perseverancia y orgullo. Su estilo de moda atrevido y único también se convirtió en una declaración influyendo en tendencias y empoderando a sus seguidores. No había nada artificial en ella. Su autenticidad brillaba en cada actuación, en cada entrevista, en cada interacción con sus fans. Era la personificación del sueño americano con un corazón latino. La música de Selena no solo era para bailar, era para sentir. Sus baladas como La Flor o No Me Queda Más tocaban el alma con una honestidad desarmante, mientras que sus temas más rítmicos como Bidi Bidi Bom Bom o La Carcacha invitaban a la alegría y a la celebración. Ella tenía la rara habilidad de ser a la vez accesible y aspiracional. En una industria a menudo dominada por figuras prefabricadas, Selena era real. Sus conciertos eran experiencias eléctricas donde la energía que irradiaba desde el escenario era recíproca con la devoción de sus fans. Ellos no solo la veían, la sentían. Era una conexión profunda, casi tribal, que trascendía el mero acto de escuchar música. Era una celebración de su herencia, de su identidad, de su orgullo. Su carisma era innegable, su risa contagiosa, su humildad palpable. A pesar de su creciente fama, nunca perdió el contacto con sus raíces, con su gente. Esa era parte de su magia, la capacidad de ser una superestrella sin dejar de ser la nuestra. Su ascenso no estuvo exento de desafíos. La industria musical, especialmente la anglosajona, no siempre estaba preparada para una artista latina que desafiaba las categorías. Pero Selena, con su talento y la inquebrantable fe de su padre, rompió esas puertas. Su música no se limitaba a los circuitos latinos. Comenzó a sonar en radios de todo el país, cruzando puentes y derribando muros culturales. Se convirtió en un fenómeno que no podía ser ignorado. El sello EMI Latin reconoció su potencial firmándola en 1989, un paso crucial que catapultaría su carrera a otro nivel. Con cada álbum, Selena, Ven Conmigo, Entre a mi Mundo. Amor Prohibido. Su estrella brillaba más fuerte. Amor Prohibido, lanzado en 1994, fue un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en las listas latinas de Billboard y vendiendo millones de copias. Se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos de todos los tiempos. No era solo música, era un movimiento. Selena no solo llenaba estadios, llenaba corazones. Su impacto se extendía más allá de la música, incursionando en el diseño de moda con su boutique, Selena, etc. Un testimonio de su visión empresarial y su deseo de conectar con sus fans en múltiples niveles. Ella era una pionera, una visionaria. Una fuerza imparable, que estaba redefiniendo lo que significaba ser una estrella latina en el mundo. Su vida privada, aunque protegida, también era de interés público.
Su matrimonio con Chris Pérez, el guitarrista de su banda, fue una historia de amor que desafió las objeciones iniciales de su padre, demostrando su espíritu independiente y su capacidad para forjar su propio camino. Era una joven mujer que vivía la vida al máximo rodeada de amor, familia y la adoración de millones. El futuro era suyo y el mundo entero estaba expectante por ver hasta dónde llegaría la reina del Tex-Mex. Pero incluso en el cenit de su gloria, una sombra silenciosa comenzaba a crecer en los márgenes de su imperio. Una figura que había sido elevada a la posición de confianza, a la de mano derecha, comenzaba a tejer una red de engaños y resentimientos. Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, una enfermera que había mostrado una devoción fervorosa, se convirtió en una pieza clave en la organización de Selena. Su lealtad inicial se transformó sutilmente al principio en una posesividad tóxica. Nadie podía imaginar que la persona encargada de proteger los intereses de Selena sería la misma que la arrastraría al abismo. Las señales quizás estaban ahí veladas por la confianza y el ajetreo de una carrera meteórica. Pequeñas irregularidades financieras evasivas, cambios de actitud. Pero en el torbellino de la fama, la dedicación de Selena a su música y a sus fans eclipsaba cualquier sospecha. La relación entre la estrella y su administradora se volvió compleja, una mezcla de dependencia y un creciente malestar. El padre de Selena, Abraham, fue el primero en notar las anomalías, los números que no cuadraban, los fondos desaparecidos. La alarma sonó, pero quizás demasiado tarde. La verdad amarga y difícil de aceptar comenzó a revelarse. Había un desvío de fondos, una traición a la confianza que se había depositado en Yolanda. La confrontación era inevitable, un choque de voluntades que se gestaba en el telón de fondo de un sueño a punto de hacerse realidad. Selena, con su naturaleza bondadosa y su deseo de creer lo mejor de las personas, se encontró atrapada en una red de engaños que la superaba. Ella misma se ofreció a mediar, a buscar una explicación, a darle a Yolanda el beneficio de la duda. Quería respuestas, quería entender cómo alguien tan cercano podía haber obrado de esa manera. El 31 de marzo de 95, la tensión llegó a su punto de ebullición. Selena había acordado reunirse con Yolanda en el motel Days Inn de Corpus Christi. No era una reunión casual, era un intento desesperado de recuperar documentos financieros cruciales que Yolanda se negaba a entregar, una última oportunidad para resolver el conflicto de forma pacífica. Lo que Selena no sabía, lo que nadie podía prever, era que esa reunión, esa búsqueda de la verdad, se convertiría en su última cita con el destino. El aire estaba cargado no solo con la promesa de una resolución, sino con una oscuridad latente que aguardaba el momento de estallar. La habitación 158 del Days Inn se convertiría en el escenario de un acto final, un drama que superaría cualquier guión de película. Un clímax trágico que silenciaría para siempre la voz de una leyenda. La mañana del 31 de marzo, el sol de Texas se alzaba sobre Corpus Christi, indiferente al drama que se cocinaba a fuego lento. Selena, impulsada por su deseo de aclarar las cosas y recuperar los documentos financieros, se dirigió al Days Inn. No iba sola. Su esposo, Chris Pérez, la acompañaba inicialmente, pero ella le pidió que la esperara en el coche, creyendo que podría manejar la situación con tacto como siempre lo había hecho. Su humanidad, su confianza innata la llevaron a ese fatídico encuentro. Dentro de la habitación 158 la confrontación escaló. Las palabras se convirtieron en acusaciones, la negación en rabia. Yolanda, acorralada por las pruebas de su desfalco, se negó a cooperar. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de una desesperación que pronto se transformaría en violencia. Los detalles exactos de lo que ocurrió en esos momentos finales siguen siendo objeto de debate, pero el resultado fue innegable y devastador. Un disparo. Un sonido seco y brutal que rompió el silencio de la mañana. Una bala calibre .38 disparada por Yolanda Saldívar impactó a Selena por la espalda, perforando una arteria vital. El dolor, el shock, la incredulidad se apoderaron de la joven estrella. Herida de muerte. Selena logró salir de la habitación tambaleándose por el pasillo, buscando ayuda, dejando un rastro de sangre que marcaba el final de su camino.
Sus últimas fuerzas la llevaron hasta la recepción del motel donde se desplomó susurrando el nombre de su agresora, Yolanda, antes de perder el conocimiento. El caos estalló. Los empleados del motel, testigos de la escena, llamaron a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó rápidamente llevando a Selena al Corpus Christi Memorial Hospital. La noticia de la tragedia se propagó como un incendio forestal. La familia Quintanilla, destrozada, corrió al hospital aferrándose a una esperanza que se desvanecía con cada minuto. Los fans, al enterarse, comenzaron a congregarse fuera del hospital, una multitud silenciosa e incrédula, que solo podía rezar. Los médicos lucharon desesperadamente por salvarla. Las cirugías de emergencia se sucedieron, pero la herida era demasiado grave, el daño irreparable. A las 13:05 de ese día, el mundo recibió la devastadora noticia. Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, había fallecido a los 23 años. El anuncio fue un golpe sísmico. Millones de corazones latinos en Estados Unidos, México y más allá se detuvieron. La incredulidad se convirtió en un dolor colectivo, una ola de luto que se extendió por todo el continente. Las radios dejaron de tocar música, los programas de televisión interrumpieron su emisión para dar la noticia. Las calles se llenaron de gente llorando, abrazándose, buscando consuelo en la compañía de otros que compartían el mismo dolor. Fue un duelo nacional, una pérdida personal para cada fan que había visto en Selena un reflejo de sí mismo. La caída fue tan abrupta, tan violenta, que dejó a todos en estado de shock. De la cima de la fama, del umbral de un crossover global que prometía convertirla en una superestrella mundial, a la fría losa de una morgue. La paradoja de su éxito era cruel. En el momento más brillante de su carrera, su luz fue extinguida. La noticia de su muerte generó una histeria colectiva. Los medios de comunicación se volcaron en la historia, analizando cada detalle, cada rumor, cada lágrima. Yolanda Saldívar se había atrincherado en su camioneta en el estacionamiento del motel, amenazando con suicidarse. Un tenso enfrentamiento de casi 10 horas con la policía mantuvo a la nación en vilo, un macabro epílogo a la tragedia que acababa de ocurrir. Finalmente se entregó y el proceso judicial comenzó. El juicio de Yolanda Saldívar fue un circo mediático. La defensa argumentó un accidente, un forcejeo, pero la fiscalía presentó un caso contundente de asesinato en primer grado. Las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de los empleados del motel, la confesión inicial de Yolanda a la policía, la trayectoria de la bala. La nación siguió cada giro del juicio con una intensidad febril, buscando respuestas, buscando justicia para su reina caída. En octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. La sentencia trajo un cierre legal, pero no un alivio para el dolor persistente. La pena se sentía inmensa, la ausencia palpable. Las consecuencias de esa bala resonaron mucho más allá de las paredes de la sala del tribunal. La música latina perdió a su embajadora más brillante, la cultura mexicoamericana perdió a su voz más auténtica, y millones de personas perdieron a un ídolo que había significado mucho más que solo canciones. La tragedia de Selena Quintanilla se convirtió en una cicatriz imborrable en el corazón de América Latina, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la oscuridad que a veces se esconde en los lugares más inesperados. Detrás del brillo de los escenarios y la aparente inocencia de una estrella en ascenso, se tejía una compleja red de dependencias y celos que pocos llegaron a comprender. La relación entre Selena y Yolanda Saldívar era más intrincada de lo que se presentaba al público. Yolanda no era solo la presidenta del club de fans. Se había convertido en una figura casi maternal para Selena, una confidente que manejaba aspectos muy personales de su vida y sus finanzas. Esta cercanía, que al principio parecía una bendición, se transformó en una maldición. Abraham Quintanilla, el patriarca de la familia, había expresado sus recelos sobre Yolanda mucho antes de la tragedia. Hay testimonios de que él intentó advertir a Selena sobre las irregularidades, sobre el comportamiento errático de Saldívar. Le dije a Selena que esa mujer era un cáncer para nuestra familia. Se dice que comentó a Abraham en varias ocasiones, una premonición que resultó escalofriantemente cierta.
Sin embargo, Selena, con su corazón noble y su tendencia a ver lo mejor en las personas, dudaba. Había una lealtad, una conexión emocional que le impedía creer en la magnitud de la traición. Para Selena, Yolanda era parte de su equipo, alguien en quien había confiado plenamente. Esta confianza ciega, esta incapacidad de ver la oscuridad que se gestaba, se convirtió en su talón de Aquiles. Los reportes financieros fraudulentos, los cheques falsificados, los fondos desviados de las boutiques Selena, etc., y del club de fans, no eran meros errores contables. Eran un patrón de abuso de confianza que se había prolongado durante meses. Las empleadas de las boutiques también habían notado el comportamiento controlador y las exigencias de Yolanda, pero el estatus de Saldívar dentro del círculo íntimo de Selena silenciaba las quejas. Se rumoreaba que Yolanda no solo desviaba dinero, sino que también ejercía un control excesivo sobre la vida de Selena, intentando aislarla de otros miembros del equipo y de la familia, cuando se trataba de asuntos financieros. La noche antes del asesinato, Selena había confrontado a Yolanda en un motel diferente buscando los documentos perdidos. Yolanda había alegado una violación, una excusa que Selena, preocupada por el bienestar de su amiga, había creído inicialmente. Esta manipulación emocional es un testimonio de la astucia de Saldívar y de la compasión de Selena, que se negaba a abandonar a alguien a quien consideraba una amiga en apuros. El día del asesinato, la narrativa oficial se centró en la bala, pero la verdad más oscura radicaba en la dinámica de poder y la desesperación de una mujer acorralada. Yolanda Saldívar, enfrentada a la inminente exposición de sus crímenes financieros, vio en el asesinato una salida, una forma de silenciar a la única persona que podía revelar la verdad y destruir su fachada. Su acto no fue solo un arrebato de ira. Fue una decisión calculada, impulsada por el miedo a la vergüenza y la pérdida de control. La reacción de los medios fue un frenesí. La imagen de Selena sonriente y vibrante contrastaba brutalmente con la noticia de su muerte. Las portadas de periódicos y revistas se llenaron de su rostro de titulares que gritaban: «La reina del Tex-Mex ha muerto» o «Tragedia en Corpus Christi». Los programas de noticias dedicaron horas a cubrir la historia, entrevistando a fans desconsolados, a expertos, a cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre el inexplicable asesinato. La tragedia no solo fue un golpe para la familia Quintanilla, sino para toda una comunidad que había invertido sus esperanzas y sueños en Selena. El luto fue público y visceral. Las vigilias con velas se organizaron espontáneamente en ciudades de Estados Unidos y México. Los murales de Selena aparecieron en paredes de barrios latinos, transformándose en altares improvisados. Su música, que antes era una celebración, ahora era una elegía, una banda sonora para el dolor colectivo. La familia Quintanilla, especialmente su padre Abraham, tuvo que enfrentar no solo la pérdida de su hija, sino también el escrutinio público y las preguntas incómodas sobre la seguridad de Selena y las decisiones tomadas en torno a su carrera. El peso de la culpa y el arrepentimiento, aunque infundados, se cernió sobre ellos. La figura de Yolanda Saldívar se convirtió en la encarnación del mal, una villana para millones, odiada y despreciada, por haber arrebatado una vida tan preciosa y un futuro tan prometedor. Años después, desde la cárcel, Yolanda ha mantenido su versión de los hechos, insistiendo en que la pistola se disparó accidentalmente. Pero las pruebas, los testimonios y la propia trayectoria de la bala refutan su relato. La verdad, por más dolorosa que sea, apunta a un acto deliberado, a una traición, que no solo rompió un corazón, sino que destrozó el alma de una nación. Los secretos revelados no son solo sobre el dinero, sino sobre la vulnerabilidad de la fama, la delgada línea entre la adoración y la obsesión, y la oscuridad que puede acechar incluso en los círculos más íntimos de confianza. A casi 3 décadas de su partida, el espíritu de Selena Quintanilla Pérez no solo perdura, sino que se ha magnificado, trascendiendo la tragedia para consolidarse como una leyenda imperecedera. Su voz, sus movimientos, su inconfundible estilo siguen resonando en el imaginario colectivo, no como un mero recuerdo, sino como una presencia viva que se niega a desvanecerse. La reina del Tex-Mex. En su corta pero fulgurante carrera, logró lo que pocos artistas consiguen: convertirse en un puente cultural
un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad latina en Estados Unidos y más allá. Su música fue un bálsamo, una celebración de la identidad que empoderó a millones y les dio una voz. El impacto de Selena va mucho más allá de las listas de éxitos. Ella abrió puertas, rompió barreras y desafió estereotipos en una industria que en su época no siempre estaba lista para abrazar la riqueza de la cultura latina. Su éxito allanó el camino para futuras generaciones de artistas bilingües y biculturales, demostrando que no había necesidad de elegir entre una identidad u otra. Se podía hacer ambas cosas con orgullo y autenticidad. La percepción pública de Selena ha evolucionado de un ídolo pop a una figura casi mítica. Para muchos, no es solo una cantante que murió trágicamente. Es un mártir cultural, un ángel que fue arrebatado demasiado pronto. Su historia se ha convertido en un cuento con moraleja sobre la fama, la confianza y la crueldad del destino. Películas, series de televisión, documentales y musicales han intentado capturar la esencia de su vida, pero ninguno ha logrado replicar la magia de su presencia. Cada interpretación, por más fiel que sea, es solo un eco de la original. Su imagen se ha inmortalizado en murales, estatuas, colecciones de maquillaje y ropa, demostrando que su influencia es tan potente hoy como lo fue en vida. El efecto Selena es un fenómeno que sigue generando interés, ventas y una devoción inquebrantable por parte de sus fans, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando ella falleció. Pero quedan misterios sin resolver en la leyenda de Selena. Más allá de la cronología de los hechos, persisten preguntas sobre la verdadera profundidad de la manipulación de Yolanda Saldívar, sobre si se pudieron haber evitado las señales de advertencia de manera más efectiva, o sobre el peso exacto de las presiones internas que enfrentaba Selena en la cúspide de su éxito. La historia de Selena no es solo una tragedia, es también una reflexión sobre la fragilidad de la vida, la complejidad de las relaciones humanas y el poder eterno del arte para trascender la muerte. Su legado nos invita a recordar no solo cómo murió, sino cómo vivió con pasión, con alegría, con una autenticidad que la hizo inolvidable. ¿Qué hubiera logrado Selena si no le hubieran arrebatado su futuro? ¿Cómo habría moldeado el panorama musical y cultural de las últimas décadas? Es una pregunta que resuena en el aire, un eco de lo que pudo haber sido, y un testimonio de lo que a pesar de todo ella logró ser. El eco de su voz, la vibración de su risa, el destello de sus lentejuelas bajo los reflectores. Todo eso permanece suspendido en el tiempo, una melodía inacabada que sigue sonando en el corazón de quienes la amaron. Selena Quintanilla no es solo un nombre en los anales de la música. Es un suspiro colectivo, una lágrima derramada por un futuro robado, una canción que se detuvo a mitad de camino. Su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de su inmortalidad. Se convirtió en un fantasma benévolo que danza en las memorias, un espíritu que inspira a nuevas generaciones a encontrar su propia voz, a celebrar su herencia, a no tener miedo de brillar. El vacío que dejó es inmenso, un cráter en el paisaje cultural que ninguna otra estrella ha podido llenar con la misma autenticidad y gracia. Pero en ese vacío también reside la fuerza de su legado. Cada vez que una de sus canciones suena, cada vez que una joven latina se mira al espejo y se siente empoderada por el recuerdo de Selena, ella vive. Vive en la cumbia que invita al baile, en la balada que consuela el alma, en la poda atrevida que celebra la individualidad. La historia de Selena es un recordatorio sombrío de que incluso las luces más brillantes pueden ser extinguidas por la oscuridad más inesperada. Es una advertencia sobre la confianza, sobre la envidia, sobre las sombras que a veces se ocultan detrás de las sonrisas más amables. Pero más allá de la tragedia, es una celebración de la vida, de la pasión, del espíritu indomable, de una joven que en 23 años dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Su asesinato rompió el corazón de América Latina, sí, pero también forjó una leyenda inquebrantable. Selena no se fue, se transformó. Se convirtió en el rumor en el viento, el brillo en las estrellas, la melodía en el aire. Su historia es un lamento, pero también un himno. Un misterio que sigue cautivando, una pérdida que sigue doliendo, pero una luz que a pesar de todo se niega a apagarse.
Y así en el silencio de su ausencia su música sigue hablando más fuerte que nunca, un testimonio eterno de una reina que nunca será olvidada.